Escorpio, ¿qué tal? Bienvenida al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Como siempre, recordarte que son lecturas generales y que no tiene por qué coincidir todo con tu situación personal. Para ello están las consultas privadas, tanto conmigo como con mi equipo de tarotistas, que podéis acceder a ellos las 24 horas del día llamando a los teléfonos que aparecerán por pantalla, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, no me quiero enredar mucho, sabéis que yo siempre empiezo rapidito para que el vídeo todo sea lectura y no palabrería. Mirad, empezamos con la princesa de primavera, la ermitaña y el 8 de primavera. Nos dicen que vas a estar en una etapa en la que vas a ser como más optimista, como más entusiasta, como más creativa y más energética o energético, ¿vale? Depende de si eres hombre o mujer el que está viendo la lectura. Es hora de realizar tus sueños, te dicen. Te dice también que hagas algo que amplíe su horizonte y que dejes volar tu creatividad. Muchas veces os digo en las lecturas que es momento de avanzar, que es momento de quizá tomar decisiones que hagan que vuestra vida cambie un poco o mucho, dependiendo de si esa decisión es importantísima o un poquito menos importante. Fíjate que te dicen que tienes que ampliar tus horizontes. Puede ser que tengas un negocio y que lo tengas pues pequeñito y que a lo mejor lo que te están diciendo las cartas es que tienes que ampliar ese horizonte, no ampliar ese negocio. Eso más que nada es porque tienes que pensar un poco cuál es tu situación y entonces adaptar la lectura a ella. Fíjate que la siguiente carta te hablan de la ermitaña. Te dicen que vas a encontrar a alguien que te va a ayudar y va a apoyarte en esas decisiones que vayas a tomar, ¿vale? Fíjate que además también nos dicen que es momento de alejarse de un poquito de la sociedad por un momento, para pensar en ti, para comprometerte con tu crecimiento personal, pues para pensar un poquito en las opciones que tienes, ¿no? Para meditar un poco sobre esas decisiones que tienes que tomar. Siempre os digo lo mismo. No todo el mundo será igual, pero sí que es cierto que la mayoría de nosotros, incluyéndome yo, por supuesto, que soy Escorpio, necesitamos a veces alejarnos un poco de la gente y poder ver, pues quizá desde otro punto de vista o desde otro punto de vista nuestra situación actual y así pues ver o así avanzar hacia la dirección que creemos que es la correcta. Por otra parte te sale el 8 de primavera. Te dice que el estrés provocado por numerosos acontecimientos simultáneos te van a dejar un poco aturdida o aturdido, ¿vale? Te dicen también que vas a empezar a tener muchísimo trabajo, vas a empezar a ser una como multitarea, ¿vale? Y te dicen que vienen acontecimientos o cambios repentinos a tu vida. Recuerda lo que te he dicho, porque es importante entender que te vienen grandes cambios, que te vienen grandes acontecimientos y que desde luego no solamente eso, sino que van a ocurrir muchas cosas, numerosos acontecimientos simultáneos que te van a dejar un poco descolocada o descolocado, y para ello es para lo que necesitas alejarte un poco de la sociedad y ver, como digo, tu situación desde otro punto de vista o con un punto de vista mucho más objetivo, ¿vale? Recuerda que van a venirte acontecimientos y cambios importantes repentinos, ¿vale? Luego, por otra parte, te sale el as de otoño, que te dice, fíjate que esta carta nos habla de la economía, nos dicen que va a haber una entrada de dinero importante, que alguien puede ayudarte en el caso en el que quieras ampliar ese negocio, como te he dicho antes, ver más allá o ampliar el horizonte, ¿no? Si quieres ampliar ese negocio, va a haber alguien que va a ayudarte económicamente para poder, pues eso, hacer tus planes, ¿no? O ampliar, como he dicho, tu negocio, o poner el negocio, porque muchos de vosotros no tenéis, pero sí que lo tenéis en mente, y muchos de vosotros lo tenéis ya, pero queréis ampliarlo, ¿no? Te dicen que el proyecto que vas a realizar va a ser un proyecto lleno de éxito, ¿vale? Y que aparte vas a tener un feliz cambio en tu carrera. En el caso en el que no tengas ningún negocio propio y en el caso en el que no tengas intenciones de poner ninguno,
te dicen que dentro de tu trabajo, o sea, tu carrera profesional, va a haber grandes cambios. Así que prepárate para ello también, Escorpio. Luego te hablan, fíjate, de que vas a tener buenas noticias. Puede ser que sea algún nacimiento, algún cumpleaños, algo que celebrar, ¿vale? Y te dicen que vas a estar rodeada de amigos que te quieren, o sea, de amigos verdaderos. Recuerda que hay personas que están por interés, pero se te ve que vas a estar rodeada de gente que realmente quiere estar contigo. Y luego, por último, la última carta del oráculo nos sale el 6 de inviernos. Fíjate que te hablan de que llegan cambios positivos. Te lo he dicho ya antes. Te vienen grandes cambios y numerosos acontecimientos a la vez que van a perturbar un poquito tu mente. Pero también te he dicho que tienes la posibilidad de ampliar el negocio y la posibilidad de un aumento de sueldo o un cambio dentro del trabajo en el que estás. En el caso en el que no tengas trabajo, también te hablan de un trabajo nuevo, ¿vale? Te vienen noticias importantes, cosas que celebrar. Yo te estoy haciendo un pequeño resumen, cosas que celebrar. Puede ser un cumpleaños, un bautizo, un nacimiento, una boda o incluso un diploma por algún curso que hayas terminado. Y luego, por otra parte, aquí te hablan de grandes cambios positivos y te dicen que un alivio bienvenido en estos tiempos inciertos, ¿vale? También te hablan de la posibilidad de un viaje o mudarte de donde estás. Todo esto son muchísimas cosas que te estoy diciendo en muy poco tiempo y quiero que las asimiles bien, que escuches bien el vídeo, en este trocito por lo menos, porque son muchas cosas las que yo te estoy diciendo. Páralo si te hace falta, o escúchalo a trocitos, o escúchalo 4 veces, pero quédate con todos los conceptos porque son importantes. Nos están dando muchísima información y sobre todo muchísimas cosas que asimilar. Recuerda que también te sale la posibilidad de un viaje o una mudanza. A lo mejor ahora mismo no te estás planteando el hecho de irte, ni siquiera te estás planteando el hecho de viajar, pero nunca se sabe si dentro de una semana o dentro de 2 o dentro de un mes te saldrá la posibilidad de irte a otro sitio y la aceptarás, ¿vale? O un posible viaje que te ofrezcan o algo que quieras hacer y lo harás, ¿vale? Quizá ahora te suene a chino, te suene diferente o te suene como que no cuadra contigo o que no resuena, pero eso no significa que dentro de un mes, una semana o 2 semanas te resuene toda la lectura o al menos parte de ella. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot. Ya hemos terminado el oráculo. Hoy voy a utilizar esta baraja. Si queréis saber su nombre me la ponéis en comentarios, ¿vale? Me ponéis en comentarios cuál es el nombre de la baraja de tarot que estoy utilizando y yo os contestaré. Por cierto, muchos me preguntáis cómo podéis hacer una consulta directamente conmigo sin pasar por mi equipo de profesionales. Mirad, si pasáis por mi equipo de profesionales son igual de efectivos que yo, son personas súper atentas, maravillosas y son muy buenas también. Y desde luego lo hacéis al momento y sin espera y es más económico, bastante más económico que hacer una lectura conmigo. En el caso en el que queráis hacer una lectura conmigo personalmente tenéis que entrar en mi página web anacabrerattarot.com y allí hay la posibilidad de hacer 2 lecturas, una de una pregunta y la de 2 preguntas. Solamente, no tengo más, no tengo lecturas por teléfono. Las lecturas se mandarán en un audio por WhatsApp y en un mínimo, digo mínimo, de 7 días. Mínimo. Porque pues mi familia y mi canal de YouTube en este caso, pues los tengo que tener también atendidos y no tengo tiempo por mi situación familiar actual de poder hacer consultas y hacerlas al momento, ¿vale? Por eso siempre os digo que si queréis hacer una consulta llaméis a mi gabinete porque son iguales de efectivos que yo, son personas que, confío en ellas, vamos, para que me entendáis. Bueno, vamos a ver, mirad, os he dicho antes en el oráculo que os vienen grandes acontecimientos y que vienen cosas que celebrar y aquí nos salen una boda, una posible boda, ¿vale? También me están hablando de una relación de pareja estable. Escucha, Escorpio, también te voy a decir, puede ser que te cases en este 2025, o que te vayas a convivir con tu pareja, o que conozcas a la pareja perfecta con la que te
casarás o convivirás. Fíjate que nos sale el 10 de copas. El 10 de copas es una carta que nos habla de la relación estable, de la familia, de la unión familiar. Entonces, doy por hecho que vas a enamorarte en este 2025, en el caso en el que no tengas a nadie, y en el caso en el que ya tengas pareja, me da la sensación de que vuestra relación se va a formalizar en este año. Por otra parte, te hablan de esas cargas que tienes a día de hoy laborales y personales, ¿no? Yo creo que tienes como demasiadas cargas a tus espaldas, cargas de las cuales te podrías liberar, pero te da como pánico, ¿no? Es como que te da un poco de miedo, quizá decir que no, o miedo a qué pueden pensar si tú no asimilas esa responsabilidad. No sé, creo que estás también pasando por esa etapa de bloqueos. Luego, por otra parte, te sale el 4 de copas. El 4 de copas es una carta que nos habla de no encontrar la solución a los problemas aun teniéndolos delante. Fíjate que es como, yo tengo delante de mí la solución, pero no quiero verla, ¿vale? O más bien no quiero verla, no sería la palabra o la expresión o la frase, más bien sería no puedo verla. La tengo delante de mí, pero no soy capaz de verla, ¿vale? Soluciona tus problemas, lo tienes delante. Y como te ha dicho el oráculo, vas a empezar a emerger de todos esos problemas y dificultades. Solo tienes que aislarte un poco de la gente y pensar un poco las cosas. Verás cómo poco a poco notarás ese gran, pequeño cambio que tienes que hacer. Por otra parte, te hablan de decir adiós a una situación, te sale la torre, hay que romper con una situación en tu vida. En muchos de los casos será romper con una energía femenina o masculina, ¿vale? No tiene por qué ser sentimental, puede ser familiar, puede ser una energía dentro de tu casa, de tu familia, que no termina de cuadrarte, que no termina de llenarte, ¿vale? Me da la sensación además que puede ser también, ¿cómo decirte? Como una situación de la cual te estás viendo involucrado, involucrada. Puede ser, como he dicho antes, que sea una situación dentro de tu terreno familiar, un problema que tengas con la familia o que tengas con alguien cercano a tu familia. Puede ser un padre, un abuelo, un tío, un hermano, como que alguien muy cercano a ti no congeniáis, no lleváis bien, y me da la sensación de que puede incluso que esa energía tan densa esté provocando el que no tengas esos cambios que realmente te apetece tener, ¿vale? Creo que necesitas, como digo, alejarte de esa energía. Recuerda que es alguien que es cercano a ti y puede ser un hombre, bien sea, como digo, padre, madre, hermano, padre, madre no, padre, tío, hermano, ¿vale? O abuelo, algo así. Luego, por otra parte, te hablan del amor. Te dicen que vas a tener, pues, como una relación sentimental, un inicio de relación de pareja, ¿vale? Que además te viene por justicia divina. O sea, que es algo que llevas ya rondando durante mucho tiempo, es algo que llevas pidiendo al universo durante mucho tiempo y que no terminan de traerte a alguien que realmente sea digno de ti y tú digno de esa persona, ¿no? Es como que toda la persona que entra en tu vida siempre flaquea por alguna razón, o bien porque no te va bien en el terreno íntimo, o bien porque no es cariñoso, o bien porque no trabaja, o bien porque como que siempre te flaquea algo y no termina de cuajar tus relaciones de pareja. Bueno, pues ya es momento de que eso cambie, ¿vale? Aquí nos sale las de copas con la justicia, ya es momento de cambiar. Va a venirte el amor justo que llega a tu vida por justicia divina. Es decir, el amor que llega a tu vida para darlo todo, ¿no? Eso es más o menos lo que te quieren decir las cartas. Y luego, por último, fíjate que te sale el 9 de copas, que ya te he dicho que es como el amor. Aquí ya te sale lo que es ese éxito en el terreno sentimental. Tienes un éxito dentro del terreno sentimental. Tienes la posibilidad de tener un gran amor, una gran pareja y una gran vida en este 2025.
Y no, te hablo del 2025 por alargarme en el tiempo, ¿vale? Por no decirte un tiempo justo, ya que son lecturas tan generales. Seguramente que si preguntamos al tarot más concretamente por ti, pues seguramente que sí, que conseguiremos encontrar una fecha más o menos exacta, por el que te ocurrirán todas estas cosas, cuando va a llegarte el amor, este verdadero, ¿no? Pero en este caso, como son lecturas generales, pues yo no me aventuro a decir un momento concreto. Digo 2025, como pudiera decirte un mes o 2 o incluso 15 días, ¿vale? Sé que te viene el amor porque te viene aquí el éxito sentimental, así que adelante. Te vienen grandes cambios, como te he dicho antes, grandes cambios tanto en el terreno laboral como en el terreno sentimental. Vamos a ver ¿qué nos dice tu mensaje de tu ángel de la guarda? Recuerda que el oráculo ha dicho cosas muy interesantes. Escúchalo nuevamente y amplías entre el oráculo y esta lectura, amplías información, ¿vale? Y así ves más o menos qué es lo que va a venirte y qué cambios tienes que hacer. Nos hablan de oportunidad. Te están esperando maravillosas posibilidades y oportunidades. Deja de dar vueltas sin cesar a los errores del pasado. Abandona el pasado con amor. No tienes nada de lo que arrepentirte. Todo es siempre perfecto para el orden divino. Cada experiencia te ha servido de algo. El pasado está detrás de ti. La paz está adelante. Avanza con alegría y realiza los sueños que de verdad te importan. Pues nada más, Escorpio, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Recuerda compartir el vídeo, suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo. Recuerda que este canal también vale no solamente para horóscopo solar Escorpio, sino si tú eres ascendente Escorpio o conoces a alguien que sea ascendente Escorpio, me gustaría que le recomendaras el canal. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.